Módulo de conocimiento. Comunidad sorda y la lengua de signos. A través de este curso pretendemos transmitir conocimientos sobre las personas sordas y su comunidad, para que las personas oyentes comprendan las necesidades específicas de las personas con discapacidad auditiva y sus derechos fundamentales, el acceso a un idioma natural y propio, la comunidad, la cultura, la identidad y el bilingüismo, entre otros, sensibilizando a las personas oyentes para lograr y construir un espacio donde este colectivo no sea discriminado por su propia discapacidad. La comunidad sorda está integrada por individuos de cualquier condición personal y social, por lo que se trata de una comunidad muy heterogénea. Sin embargo, además de los aspectos visuales y de las barreras de comunicación, existen, entre otras, las siguientes características que definen a esta comunidad. La lengua de signos como elemento de cohesión. La comunidad sorda conforma una minoría lingüística y sociocultural, y la lengua de signos es el elemento de cohesión en este grupo. La lengua de signos es una adaptación a una limitación sensorial, transformando a los recursos existentes en potencial para la comunicación, desarrollando estrategias alternativas a través de una modalidad visual de comunicación. La estructuración de la lengua de signos tiene los mismos niveles lingüísticos que las lenguas orales, aunque con unas características propias que la diferencian, y está demostrada su eficacia como instrumento para el desarrollo lingüístico, social, cognitivo y afectivo-emocional de la persona sorda. Las características importantes de la lengua de signos: se utilizan el canal visual y gestual frente a las lenguas orales que utilizan el canal auditivo oral. Las manos, los brazos, el tronco y el rostro son los órganos de articulación. La palabra o unidad mínima con sentido es el signo. La articulación de estos signos está constituida por 7 parámetros formacionales, que son la configuración y forma que adoptan las manos, el movimiento que realizan, la orientación que adoptan, el punto de contacto con el cuerpo, el lugar de articulación del signo lingüístico, el plano en el que se coloca el signo y los componentes no manuales, la expresión facial. ¿La lengua de signos es mimo? El mimo es un recurso estilístico que puede ser usado con facilidad por las personas sordas. Pero decir que la lengua de signos es solo mimo equivale a decir que la lengua oral son solo onomatopeyas. ¿Las lenguas de signos son sistemas artificiales de comunicación o aumentativos de las lenguas orales? No, a menudo se cree que las lenguas de signos tienen como único objetivo apoyar el aprendizaje de la lengua oral, obviando que esta lengua tiene valor por sí misma. ¿La lengua de signos se reduce al alfabeto dactilológico? No, hay personas que aún piensan que las lenguas de signos son simples representaciones del alfabeto dactilológico. Pero el alfabeto dactilológico es solo un recurso que consiste en representar cada una de las letras del alfabeto mediante la forma o configuración de la mano. Este sistema es solamente utilizado por las comunidades de sordos en contextos muy restringidos. Tal es el caso de los nombres propios, que no son significativos entre sus usuarios o usuarias, o cuando aún no tiene un signo que represente un concepto. ¿La lengua de signos es universal? Es un error muy extendido el considerar que las lenguas tienen un carácter universal. Es obvio que las comunidades de sordos, tan alejadas geográfica y culturalmente como pudiera ser en el caso de España e Islandia, presenten sistemas lingüísticos completamente diferentes. Incluso en el uso del Estado español podríamos hablar de dos lenguas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, de uso tan solo en Cataluña. Aspectos de la identidad. La cultura visual. La comunidad sorda no se define por un espacio geográfico determinado, sino por una experiencia vital común,
basada en una experiencia en mayor o menor medida de carácter visual. Los valores. La lengua de signos y manifestaciones artísticas de las personas sordas permanecen entre los diversos valores atemporales de esta comunidad. La historia, las tradiciones y las costumbres. Siempre son su propia lengua como referente. En los últimos años se está beneficiando por el uso de las nuevas tecnologías. Características que definen a la comunidad sorda. La lengua de signos como elemento de cohesión. La comunidad sorda conforma una minoría lingüística y sociocultural y la lengua de signos es el elemento de cohesión en este grupo. La lengua de signos es una adaptación a una limitación sensorial, transformando a los recursos existentes en potencial para la comunicación, desarrollando estrategias alternativas a través de una modalidad visual de comunicación. La lengua de signos surge de forma espontánea en el contacto con los demás, desde la experiencia visual que tienen de su entorno. Ha sido objeto de numerosas investigaciones que constatan su carácter no universal. Cada país o cada región tiene su propia lengua de signos. Su estructuración tiene los mismos niveles lingüísticos que las lenguas orales, aunque con unas características propias que la diferencian, y está demostrada su eficacia como instrumento para el desarrollo lingüístico, social, cognitivo y afectivo-emocional de la persona sorda. Las características más importantes de la lengua de signos son: se utiliza el canal visual y gestual frente a las lenguas orales que utilizan el canal auditivo y oral. Las manos, los brazos, el tronco y el rostro son los órganos de articulación. La palabra o unidad mímica con sentido es el signo. La articulación de los signos está constituida por 7 parámetros formacionales: configuración y forma que adaptan las manos, movimiento que realizan, la orientación que adoptan, el punto de contacto con el cuerpo, lugar de articulación del signo lingüístico, plano en el que se coloca el signo y componentes no manuales, la expresión facial. ¿La lengua de signos es mimo? El mimo es un recurso estilístico que puede ser usado con facilidad por las personas sordas, pero decir que la lengua de signos es solo mimo equivale a decir que la lengua oral son solo onomatopeyas. ¿Las lenguas de signos son sistemas artificiales de comunicación o aumentativos de las lenguas orales? No, a menudo se cree que las lenguas de signos tienen como único objetivo apoyar el aprendizaje de la lengua oral, obviando que esta lengua tiene valor por sí misma. ¿La lengua de signos se reduce al alfabeto dactilológico? No, hay personas que aún piensan que las lenguas de signos son simples representaciones del alfabeto dactilológico, pero el alfabeto dactilológico es solo un recurso que consiste en representar cada una de las letras del alfabeto mediante la forma o configuración de la mano. Este sistema es solamente utilizado por las comunidades de sordos en contextos muy restringidos. Tal es el caso de los nombres propios que no son significativos entre sus usuarios o usuarias, o cuando aún no tiene un signo que represente un concepto. ¿La lengua de signos es universal? Es un error muy extendido el considerar que estas lenguas tienen un carácter universal. Es obvio que comunidades de sordos tan alejadas geográfica y culturalmente como pudiera ser el caso de España e Islandia, presenten sistemas lingüísticos completamente diferentes. Incluso en el Estado español podríamos hablar de dos lenguas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, de uso tan solo en Cataluña. Comunidad sorda. Los aspectos de la identidad son la cultura visual. La comunidad sorda, no se define por un espacio geográfico determinado, sino por una experiencia vital común, basada en una experiencia en mayor o menor medida de carácter visual. Los valores. La lengua de signos y manifestaciones artísticas de las personas sordas permanecen entre los diversos valores atemporales de esta comunidad.
La historia, las tradiciones y las costumbres. Estas siempre son su propia lengua como referente. En los últimos años se está beneficiando por el uso de las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías se ha demostrado que la accesibilidad a la información y a la comunicación es imprescindible para que las personas sordas puedan participar en la sociedad en igual de condiciones y/o oportunidades que el resto de los ciudadanos o ciudadanas. Las nuevas tecnologías han demostrado ser muy útiles para conseguir estos objetivos, por lo que debemos impulsar acciones y objetivos que sirvan para mejorar el acceso a la información y a la comunicación y para suprimir las barreras que todavía afectan a nuestro colectivo. Por ello, el planteamiento y realización de este curso mediante la aplicación de Me Facilita, que tiene Vodafone incorporado para la accesibilidad de colectivos en exclusión social. Pautas de comunicación ante una persona sorda. Saber que la comunicación en el entorno sociolaboral también debe de seguir las normas básicas ante una persona sorda. Son las siguientes. Cuando te dirijas a una persona usuaria de lengua de signos, comunica a través de la lengua de signos. Se puede contar con la presencia de una intérprete de lengua de signos para cualquier tipo de interacción con ella. Si la persona sorda está provista de prótesis auditivas o audífonos, estas personas mayoritariamente están provistas de audífonos, no tienen audición completa por el simple hecho de llevarlos, sino que son un complemento para discriminar los sonidos que se producen a su alrededor. La comprensión de la lengua oral a través de los audífonos no disponen de una garantía de recepción del mensaje al 100%. Cuando te comuniques con una persona sorda sin conocimientos de la lengua de signos ni lectura labial, debes de comunicarte con esa persona a través de la escritura, con mensajes escritos sencillos y claros. Si se diese la circunstancia que hay que tener en cuenta que esta persona sorda posiblemente presente un nivel de lectoescritura bajo. El contacto con las personas sordas. Te voy a dar unas referencias. Al dirigirte a la persona sorda, hazlo de frente, para que ésta te pueda mirar. No le hables nunca de espaldas. Es necesario que llames su atención con un gesto, un leve toque en el hombro, no muy fuerte, ya que puede asustarse. Encendiendo o apagando las luces, o bien golpeando suavemente el suelo o la mesa, ya que las vibraciones que se producen las nota con mucha facilidad e inmediatamente te prestará atención. Sitúa a la persona sorda en un espacio con suficiente luz, de frente y a tu altura, para que pueda ver tu rostro con claridad y capte la información de forma visual. Cuando esté hablando, procura tener a la vista tus labios. Para ello, evita ponerte la mano delante o cerca de la boca. Evita hablar con nada en la boca. En una conversación de grupo hay que procurar respetar los turnos siempre. Cuando te comuniques con una persona sorda, debes intentar hablar ni muy deprisa ni muy despacio, vocalizando de forma clara sin exagerar e intentando utilizar frases cortas o sencillas para la total comprensión de lo que se está diciendo. La expresión corporal y facial es un aspecto de nuestra vida cotidiana que convive con nosotros de manera natural. Mientras hablamos, realizamos gestos tanto con nuestro cuerpo como con nuestra cara, que nos ayuda a expresar lo que queremos decir con las palabras. En el lenguaje de signos, estos elementos obtienen un matiz peculiar. Tanto la expresión oral como la corporal, en la que las manos cobran la mayor importancia, son la entonación que en la lengua oral complementa a los gestos. Es decir, si un intérprete de lengua de signos no maneja bien su expresión corporal y facial, no podrá comunicarse correctamente por ese canal, ya que el receptor no sabrá si le está realizando una afirmación, una pregunta o una exclamación. Los significados de la expresión corporal y facial en la lengua de signos son los siguientes. El ceño fruncido, músculos de la cara tensos,
nos expresan enfado, tristeza o miedo, dependiendo del matiz que se le dé. Los músculos de la cara relajados, presencia de sonrisa, significa que el mensaje es positivo, expresa amor, alegría, amistad u otros. Los movimientos amplios y fluidos nos expresan alegría, amor, amistad o cualquier otro mensaje positivo. Y los movimientos secos y cortos expresan miedo, tristeza, odio u otros. Debemos de buscar códigos comunes que rompan las barreras de comunicación. Es decir, la comunicación es entender y hacerse entender.